Buenos días y bienvenidos al canal de Kim in Progress. En el día de hoy trataremos el tema de cinemática. La cinemática es una rama de la física que se centra en el estudio del movimiento. Para conocer el movimiento de los móviles, tenemos que conocer primero los vectores que definen esos movimientos. Dichos vectores son el vector de posición, que el vector de posición me permite conocer en un instante determinado en qué punto, en qué posición se encuentra el móvil, y lo denominaremos como r de t o s de t. Luego tenemos el vector velocidad. El vector velocidad me dice la variación de la posición del móvil con respecto al tiempo y lo denominaremos v de t. Luego tenemos el vector aceleración, que el vector aceleración es la variación de la velocidad del móvil con respecto al tiempo y lo denominaremos a de t. Una vez visto esto, os dejo un esquema con conceptos importantes de esta parte de cinemática. Dentro de la cinemática tenemos diferentes movimientos. Tenemos el movimiento rectilíneo uniforme, también conocido como M, R, U, donde aquí se caracteriza porque la aceleración es nula y la velocidad es constante. Entonces, v es constante. Luego tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que este se caracteriza porque es conocido como M, R, U, A, y su aceleración es constante. Luego tenemos el movimiento circular uniforme, o también conocido como MCU, donde su velocidad angular va a ser constante. Último tenemos el MCUA o MCUV, movimiento circular uniformemente variado, donde aquí lo que va a ser constante es su aceleración angular. Ahora veremos detenidamente cada tipo de movimiento. El movimiento rectilíneo uniforme se trata de un movimiento en el que el móvil va a tener una velocidad constante, es decir, va a ir avanzando a lo largo de un periodo de tiempo, pero su velocidad no va a cambiar, su velocidad va a ser siempre la misma. Las ecuaciones que definen este movimiento son la del espacio, que es igual a S0 más v por t, y luego tenemos la de la velocidad, que es constante y es igual a espacio partido de tiempo. Las gráficas de este movimiento son la gráfica espacio-tiempo, que va a ir en aumento. El espacio en metros, que son sus unidades del sistema internacional, y el tiempo en segundos. Y en el caso de la velocidad, dado que esta va a ser constante, su gráfica en metros por segundo y el tiempo en segundos va a ser una línea recta que va a estar siempre en el mismo valor de la velocidad. Ahora pasaremos a ver el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Este se trata de un movimiento en el que la velocidad del móvil ya no es constante. En este movimiento tenemos en el móvil una aceleración o una deceleración en el caso de que esté frenando, y lo que va a ocurrir es que la velocidad a la que se va a mover el móvil va a ir en aumento o va a disminuir. Por lo tanto, el espacio que recorre no va a ser igual que el que se recorría en el movimiento rectilíneo uniforme. En este movimiento, las ecuaciones que lo definen son la del espacio, que es el espacio inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Luego, la de la velocidad, que va a ser la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y por último, la de la aceleración, que la aceleración va a ser constante. Si la aceleración es positiva, velocidad aumenta. Si la aceleración es negativa, la velocidad disminuye. Y las gráficas de este movimiento son las siguientes: espacio-tiempo, espacio en metros, tiempo en segundos,
y va a ser como una parábola. Y esto va a ser el espacio que se recorre. Luego, velocidad-tiempo, velocidad en metros por segundo y tiempo en segundos. Y va a ser una línea que, si la aceleración es positiva, va a ir en aumento. Si fuese negativa, ya que la velocidad acabaría en cero. Y luego tenemos la recta de la aceleración. La aceleración en metros segundo cuadrado y el tiempo en segundos. Y va a estar siempre en un mismo valor. Ahora vamos a explicar la caída libre. La caída libre es un tipo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, un edificio donde se encuentra una persona que va a lanzar un objeto hacia arriba a una determinada velocidad inicial. Este objeto va a subir hasta alcanzar una altura máxima. Y cuando alcance esa altura máxima, va a volver a caer hasta el cero o hasta el punto donde ha sido lanzado y lo recoge. De manera que en este caso lo que ocurre es que la aceleración, que va a ser siempre negativa, va a tener un valor de menos 9,8 metros segundo cuadrado. Es decir, la aceleración es igual a menos la gravedad, ¿vale? Las ecuaciones que se usan para resolver este tipo de movimientos son las mismas que en el caso del movimiento circular, son las mismas que en el caso del movimiento rectilíneo uniforme, pero lo que ocurre es que se le denomina al espacio con la h. Y h de t va a ser igual a h0 más v0 por t más un medio de a t cuadrado. Este más, al introducir la aceleración, se va a cambiar a por un menos. A la hora de calcular h max, debemos ser conscientes que cuando estamos en h max, v max es igual a 0, ¿vale? V de t sigue siendo v0 más a por t. Vamos a ver la resolución de un ejercicio de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Me dicen que tenemos un móvil que se mueve a una velocidad de 45 km por hora en un tiempo igual a 0 segundos. Es decir, me están dando su velocidad inicial. Y me dice que este acelera con una aceleración de 10 km hora segundo. Lo primero que hago es pasar las unidades al sistema internacional. Una vez las he pasado al sistema internacional, miro qué movimiento tengo. Y tengo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por lo que la ecuación que me va a ayudar a obtener la velocidad en ese determinado instante es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Introduzco los datos en la ecuación y obtengo que la velocidad en t2 es 18,1 metros por segundo. Me pide que calcule el instante en el que el móvil se mueve a una velocidad de 70 km por hora. Vale, pues lo primero que tengo que hacer es pasar esa velocidad al sistema internacional, ¿vale? Luego, como seguimos teniendo un movimiento rectilíneo uniforme, usamos la ecuación de la velocidad para calcular ese tiempo en el que el móvil está a esa velocidad. Me están dando la velocidad final, la velocidad inicial la tenía del anterior apartado, de manera que calculo el tiempo. Y el tiempo en el que el coche se mueve a 70 km por hora son 2,5 segundos. Ahora vamos a hacer un ejercicio de caída libre. El ejercicio me dice que un estudiante de física, contento por su graduación, lanza su birrete hacia arriba, con una velocidad inicial de 14,7 metros por segundo. Vale, y una aceleración de 9,8 metros por segundo, como hemos dicho, la gravedad. Me pide saber el instante en el que el birrete alcanza esa altura máxima y cuál es esa altura máxima. Vale, yo tengo dos ecuaciones para poder hallar eso, la de altura máxima y la de velocidad máxima. Sabemos que cuando el birrete alcanza esa altura máxima, la velocidad máxima es 0. Entonces sustituimos y obtenemos el tiempo en el que el birrete alcanza esa altura máxima. Una vez que tenemos ese tiempo, vamos a la ecuación de la altura y sacamos esa altura máxima, la cual salen 11 metros. Por último me pregunta el tiempo que está el birrete en el aire. Entonces, el tiempo que está el birrete en el aire es
el tiempo en el que sube, que es 1,5 metros, más el tiempo en el que baja, que es también 1,5 metros. Entonces, esto es igual a 1,5 más 1,5, que me da que son 3 segundos. Para explicar los encuentros, tenemos que ser conscientes de que tenemos, voy a poner 2 personas en vez de 2 móviles, ¿vale? Y ambas se pueden dirigir en la misma dirección y sentido o en distintas direcciones, es decir, pueden ir las dos hacia allí y tener que calcular el espacio y el tiempo en el que se encuentran a través de que S1 sea igual a S2, vamos a poner que este es 1 y que este es 2, pero también podemos hacer que los dos se dirijan hacia el uno al otro, este para aquí y este para aquí. Y sería lo mismo, S1 igual a S2, y sacaría el espacio en el que se encuentran y el instante en el que se encuentran, ya que cada uno se puede mover a un movimiento rectilíneo uniforme, o uno con un movimiento rectilíneo uniforme y otro con un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, y a la inversa, se pueden ir cambiando y cada uno tener un movimiento, pero nosotros igualando el espacio de uno al espacio del otro, sacaremos el instante y el espacio. Vamos a hacer un ejercicio de encuentros. El ejercicio me dice que tenemos un coche que circula a una velocidad de 25 metros por segundo por una zona escolar, donde pasa por delante de un policía que se encontraba inicialmente en reposo y al pasar el coche este acelera a razón de 5 metros por segundo. Vale, lo primero que hacemos es identificar el movimiento que tiene cada uno de los móviles. En el caso del coche 1, tiene un movimiento rectilíneo uniforme y su ecuación del espacio va a ser espacio inicial más velocidad por el tiempo. Y se queda en 25t al sustituir las incógnitas. En el caso del policía, el espacio va a ser el que defina un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ya que acelera a razón de 5 metros por segundo al cuadrado. Entonces su espacio es el espacio inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Y sale que es 2,5 t cuadrado. Ahora para calcular el instante en el que se encuentran, igualamos espacio 1 igual a espacio 2. Y obtenemos que el tiempo en el que se encuentran son 10 segundos. Y ahora que tengo el tiempo en el que se encuentran, puedo calcular el momento, es decir, el espacio en el que se encuentran. Y sale que son 250 metros.